La República de Cuba tiene aproximadamente una población de 11.167.325 habitantes. La población cubana actual es el resultado de un proceso de mestizaje de las diferentes etnias culturales y razas inmigrantes. Las mayores fuentes de la inmigración hacia Cuba están en Europa, en concreto España y en África. Los primeros inmigrantes españoles, en su mayoría canarios y andaluces, con las características típicas de estos lugares en su forma de hablar, como el ceseo o la debilitación de la S al final de las palabras. En el español de Cuba han influido muchas lenguas a través de la historia. Entre las influencias lingüísticas más marcadas en la variante del español de Cuba está el inglés y el francés. El francés vendrá dado por la España de los Borbones y se puede encontrar hoy en día en algunas palabras que reflejan esta influencia, como chofer o boulevard. Por su parte, el inglés tomará fuerza como lengua extranjera de la influencia, desplazando el francés a partir de la primera intervención estadounidense en la isla en el año 1899. Existe la hipótesis de que el cambio final de la R y la L, mejor, a mejor, la geminación de la R más consonante puerta, a puerta, o el tono de hablar de los cubanos podría ser de origen africano, pero hay rasgos similares de la forma de hablar de distintas partes en España, donde estas características también se dan y por lo tanto no hay una opinión consensuada. En cuanto a la morfosintaxis, las siguientes son algunas de las características del español cubano. El predominio del tuteo o trato de tú, pero igual que ocurre en España, se observa una pérdida de terreno de usted en beneficio de tú, que es sentido como más igualitario y sin la carga jerárquica que tiene usted. El pronombre de segunda persona vosotros no existe en el habla cubana actual. Como en República Dominicana y Puerto Rico es más común la inserción redundante de los pronombres sujeto en la oración. Ejemplo: Susana dice que mañana ella no va a venir. En las preguntas, el sujeto va delante del verbo. Ejemplo: ¿cómo tú estás? ¿Dónde ella va? En lugar de darse la inversión verbo-sujeto del español general. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde va ella? El uso de los pretéritos indefinido, él fue, y compuesto. Ejemplo: ¿qué pasó? Oí un rayo. En Cuba se dirá: ¿qué ha pasado? He oído un rayo. En cuanto a la fonética, el español cubano tiene ceseo. También la pérdida de la D intervocálica, que después de acento en las terminaciones ada, ado, eda, edo, ida, ido, uda, udo. Por ejemplo, pasado quedaría a pasado. Vestido quedaría en vestido. Puede, puede. Dedo, deo. Comida, comía. También ocurre a principio de palabras. ¿Dónde? ¿Onde? La S después de la vocal o si es final se desvanece. Se da principalmente en las provincias orientales. Ejemplo: los tomates, lo tomate. Aspirina, aspirina. Cuba es hoy completamente yeísta. Esto significa que la doble L se articula como Y y que los cubanos no distinguen valla con doble L, que significa cartel, de valla con Y de ir, ni cayó con Y de caer y cayó con doble L de callar. Otro aspecto importante es la geminación o asimilación de la R a la consonante que sigue. Ejemplo: carbón por carbón, ardentía por ardentía, argolla por argolla. Esta pronunciación geminada de los grupos consonánticos existe asimismo en parte de la República Dominicana y Caribe colombiano, y su origen ha sido asociado al substrato africano. Otro rasgo peculiar del cubano hablado en la zona oriental de la isla y que se encuentra en el resto del español antillano es el intercambio de la L y la R implosivas. Según esta regla, alma se pronuncia arma y a su vez arma se oye como alma. Este intercambio es más frecuente al final de la palabra: amor por amor, calor por calor, mujer por mujer, trabajar por trabajar. Aunque también existen casos en los que la R se encuentra en la mitad de la palabra: perdón por perdón. La lengua taína fue una lengua indígena de la familia arawak que se habló en las Antillas por la época de la conquista española. Actualmente esta lengua se encuentra extinta. La tribu Guanahatabeyes se cree que son los primeros aborígenes que se asentaron en Cuba. Se alimentaban de insectos, raíces, frutas, cangrejos, etc. Cabe recordar que este grupo de indios estaba en vía de extinción antes de que llegaran los españoles. Su lengua es taína y estaban al extremo occidental de Cuba.
Los siboneyes eran una cultura superior a los guanajatabeyes y se arribaron después de estos a Cuba. Se alimentaban de mamíferos, frutas, aves, tortugas y tenían viveros donde mantenían peces y mariscos que se comían. Se encontraban antiguamente en la provincia de Camagüey y en las villas. Convivían en paz con la tribu taínos y su lengua era taíno. Los taínos era el grupo de nativos más avanzados y populosos de Cuba. Se considera que estos indios llegaron a Cuba alrededor del primer milenio después de Cristo y eran de origen arahuaco. Los taínos eran agricultores. Sus principales cultivos fueron la yuca, el maíz, el maní, el tabaco, la guayaba, la piña, entre otros. Su lengua era el taíno. La preservación del idioma español está un poco deteriorada últimamente porque principalmente las cosas que nosotros escuchamos por la calle nos dan idea de que hay muchas personas que no hablan correctamente el idioma, la lengua materna que a nosotros nos le dan los españoles, y yo pienso que hay muchas cosas que hacer todavía para garantizar que se hable bien el idioma español en nuestro país. En Estados Unidos tomamos muchas palabras, incluso en el lenguaje coloquial lo empleamos hace muchos años, shopping, short, esas cosas que son de otro idioma que no es el nuestro. Tenemos nuevas formas de comunicarnos, pero bueno, siempre que tú no caigas en la vulgaridad ni en la falta de respeto al idioma, que es algo que te identifica, pues nada. Queremos ayudar a la familia cubana a través de este sorteo en el que tú puedes participar. No importa si estás en Cuba, participas directamente. Si estás fuera de Cuba, si eres un familiar, participas indirectamente. Si ganas, se le hace llegar el efectivo $200 en la mano y 2 recargas a tu familiar.